tenemos que decir que es una facultad, que normalmente la tiene que realizar la autoridad instructora y que puede ser en algún momento modificada. ¿Qué quiero decir? Como es una facultad de poder establecer estas medidas con el objeto de buscar la eficacia de la medida o de la resolución de sanción, obedece siempre a un criterio de razonabilidad. O sea, no puede emitir alguna medida que pueda afectar también de manera irreparable frente al administrado, porque podría haber una afectación, ¿no?, que sea mucho mayor al bien jurídico que se va a sancionar. Entonces tiene que haber un tema de razonabilidad. Se puede modificar en cualquier momento, ¿no? Si, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, después de los descargos, yo como autoridad instructora puedo observar que realmente no hay responsabilidad de la empresa o del sujeto, del administrado en este procedimiento sancionador. Puedo dejarla sin efecto o puedo modificar una medida menos gravosa. Y claro, esta medida de carácter provisional se puede extinguir en cualquier momento, sea por oficio o también puede ser a solicitud de parte, ¿no? Y se extingue obviamente cuando se da la resolución de sanción, ¿no? Ahora, es instrumental, ¿por qué? Porque en sí la medida de por sí no busca, digamos, modificar la situación jurídica del administrado, sino busca que el procedimiento sancionador sea, ¿no? Cuando se establezca la sanción, esa sanción sea eficaz y hay una protección a ciertos bienes jurídicos que quiere proteger la administración. Ahora, la medida de carácter provisional es una decisión administrativa exorbitante, instrumental, adoptada de manera unilateral y discrecional por la autoridad instructora del procedimiento con el objetivo de asegurar la eficacia de la acción administrativa. No constituye una sanción administrativa, sino una medida provisional que trata de impedir que continúe una actividad ilícita. Y segundo, ¿no? Bueno, tercero, los ejemplos: suspensión de obras, permisos, licencias, concesiones de funcionarios y servidores públicos, cesación de actos denunciados, retención de productos o bienes, inmovilización, internamiento de vehículos, decomiso de bienes, entre otros. Ahora, claro, por ejemplo, en los procedimientos disciplinarios, ¿no? En los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿cuál es una medida de carácter provisional? Por ejemplo, ¿no? Para, en un procedimiento administrativo de destitución, ¿qué puedo hacer como una medida de carácter provisional? Una suspensión con goce, es decir, el servidor ya no viene o ya no realiza su prestación efectiva a favor de la entidad, ¿no? Lo hace afuera, ¿no? Tiene una licencia donde se le suspende la prestación, pero a cambio le vamos a dar una contraprestación, ¿sí? Entonces, pero esa medida de carácter provisional, ¿qué es lo que busca garantizar? Que el servidor público que va a ser destituido no ponga en peligro la función pública, ¿no? Sea a través de una intervención o sea a través de la propia función que realiza frente a los administrados. Entonces, ahí vemos una medida de carácter provisional, ¿no? Que es razonable porque se está haciendo un procedimiento de destitución. Sería irrazonable emitir una medida de carácter provisional sobre una medida de suspensión. O sea, ¿por qué le voy a dar licencia con goce a alguien que le voy a iniciar un procedimiento de disciplinario por suspensión de un día? Y todo el procedimiento, que dura casi 7, 8 meses, va a estar suspendido con goce. Entonces ahí podría haber un carácter, ¿no?, de irrazonable, ¿no?, que incluso le puede generar gastos al Estado por otorgarle ese tipo de medida. Por ejemplo, en ese caso, una medida, digamos, más razonable hubiera sido, más que la suspensión con goce, hubiera sido ponerlo a disposición, que también es otra medida de carácter provisional en los procedimientos administrativos disciplinarios, que es ponerlo a disposición de recursos humanos. Por lo menos está realizando una función no propiamente del bien jurídico o en las funciones que tenía que realizar, pero está realizando estas funciones que se le va encargando hasta que se resuelve el procedimiento, ¿no? Que sería una medida más razonable. Ahora, yo les decía que estas medidas de carácter provisional también tienen que ir de la mano con el principio, o tienen que también diferenciarse, disculpen, con las medidas de carácter, con las medidas correctivas, ¿no? Porque a veces se confunden con estos dos tipos de medidas. Las medidas de carácter provisional se aplican en el procedimiento sancionador. Las medidas correctivas se aplican en las actuaciones de fiscalización, inspectiva o supervisión. Entonces, con las medidas de carácter provisional, realmente es una medida transitoria para asegurar, de nuevo repito, la eficacia de la resolución final frente al riesgo que deriva el tiempo en la transformación del procedimiento sancionador. O sea, la medida provisional está atenta a una necesaria resolución posterior que será el final del procedimiento.
Sin embargo, la medida correctiva busca restablecer la legalidad alterada por el acto ilícito a través de la revisión de los efectos causados por el acto o omisión ilícita. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medida correctiva, adicionalmente que se hace en la etapa inspectiva, es cuando un funcionario que tiene potestad de fiscalización puede constatar un hecho incumplido, un ilícito. Entonces, puede emitir una medida correctiva. En esta medida correctiva lo que busca es restablecer el estado de legalidad. Le da la oportunidad al administrado para que su incumplimiento sea revertido. Y si subsana ese elemento en esa etapa, ya no inicia procedimiento sancionador. Entonces, es distinto porque se da en una etapa inspectiva, porque estas facultades las ejerce el inspector o fiscalizador o supervisor, ¿no? Con medidas de requerimiento frente a los fiscalizados y que busca constatar que ha habido un incumplimiento que puede ser subsanado. En cambio, las medidas de carácter profesional no tienen ese fin. Ese fin solamente buscan que la resolución final tenga su eficacia y que tal vez el tiempo puede generar que no se pueda, digamos, cumplir o que se pueda afectar de manera irreparable esa finalidad. Entonces, podemos decir que las medidas de carácter provisional tienen dos tipos de eficacia, ¿no? O mejor dicho, dos tipos de características. Procede por la eficacia de la ejecución, es decir, un peligro extracto por el transcurso del tiempo, o por el logro de un interés público, evitar el efecto de conductas antijurídicas que busquen afectar, digamos, a los ciudadanos, como por ejemplo la clausura temporal de un establecimiento. Si en una fiscalización se constata que hay incumplimientos en materia de seguridad y salud o por parte de OCINAMIL, ¿no? En materia, digamos, de establecimientos, estructuras mineras, lo que puede buscar una medida de carácter provisional es cerrar o clausurar hasta que no se levanten esas observaciones que pueden poner en riesgo. Por ejemplo, en el caso, ¿no? que hace poco, ¿no? Meses, unos pocos días ha sonado, ¿no? En el caso de Trujillo, este accidente, ¿no? Que tuvo muchas víctimas en temas de tragedia, ¿no? Irreparables, se pudo haber evitado, ¿no? En la etapa inspectiva y en el procedimiento sancionador a través de una medida de carácter provisional, clausurando de manera temporal este establecimiento. Entonces, sí hay medidas que permiten en todo caso que el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General le permite, sea en la etapa inspectiva o sea en la etapa de procedimiento sancionador, ¿no? Siempre y cuando tengan las facultades. O sea, ¿quién tiene la facultad de clausurar de manera temporal o permanente un establecimiento? Entonces, esa autoridad, dentro de su procedimiento sancionador, puede emitir estas medidas de carácter provisional. Ahora, esta medida de carácter provisional también tiene que observar el principio de tipicidad. Aquí, claro, la norma no establece reserva de ley. ¿Qué quiero decir? Que las medidas de carácter provisional no necesariamente tienen que estar en una norma de jerarquía legal. Pueden estar en una norma de directiva, puede estar en una norma reglamentaria o puede estar incluso en una norma de desarrollo de protocolo, ¿no? Pero lo que sí te pide es que esté, primero, preestablecido, ¿no? Que estén predeterminados los tipos de medidas. Es decir, ¿qué pasa si yo no tipifico esto ni en mi directiva ni está en mi reglamento? Entonces ahí vemos un problema, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes emitir una medida de carácter provisional si no está preestablecida en tus funciones? Entonces ahí se afecta el principio de tipicidad. Y otro, esto tiene que darle una atribución a las autoridades. Si bien el tubo del EDPAC ya señala que la autoridad instructora lo puede realizar, sería interesante o sería mejor que se desarrolle en un cuerpo de directivas o normas de desarrollo que permitan ello, ¿no? Entonces ahí, claro, el principio de tipicidad se cumpliría y no se necesita una reserva de ley que esté en una norma de jerarquía legal. Ahora, estas medidas de carácter provisional, ¿no? Son de oficio o a pedido de partes, ¿no? Se pueden modificar y se extingue cuando hay el fin del procedimiento, es decir, ya el procedimiento se da y hay sanción, ¿no? Se subsume la finalidad del procedimiento sancionador y en los casos también se puede extinguir en los casos de caducidad. Que es decir, que si el procedimiento sancionador no se resuelve en el plazo determinado de los 9 meses o ampliado, entonces se da la figura de la extinción. Pero cuando se da esta figura de la extinción, la caducidad, si bien extingue el procedimiento sancionador, sin embargo, la norma de caducidad dice que estas medidas de carácter provisional
se pueden permanecer hasta 3 meses de caducado el procedimiento. Y después de estos 3 meses, la autoridad instructora puede iniciar o mantener este tipo de medidas de carácter provisional. Esto ha sido muy criticado, ¿no? Por los profesores de derecho administrativo, porque ellos siempre señalan que la extinción del procedimiento de manera inmediata también debe extinguir, ¿qué? Las medidas de carácter provisional. Sin embargo, la exposición de motivos del TUDO del LPA, cuando establece esta disposición, lo que busca, digamos, en todo caso, es darle cierto margen a la administración para permanecer con estas medidas de carácter provisional a fin de proteger los intereses, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, y la finalidad propiamente de la resolución.